¿Qué es XML? XML es un metalenguaje que significa eh, varias cosas en sí. Para empezar, XML es un conjunto de lenguajes que tratan de comunicarse entre sí para hacer páginas web. Ok, ¿qué es lo que significa? Que con XML, si nosotros creamos una página web en Java, se puede comunicar con una de HTML. O sea, es algo que se podría decir que es un traductor o como un puente entre diferentes tipos de lenguajes que pueden comunicarse entre sí, pues. Y así puede haber una mayor globalización y estandarización con respecto a los portales en internet, las páginas web y muchas otras cosas más que se pueden ser como aplicables mucho más en internet. Ok, la historia de XML proviene de esto. La compañía IBM tenía la gran necesidad de almacenar bastante información y esta información se almacenaba en una base de datos y querían transmitirla. Pero que este tipo de información tenía que comunicarse con otras personas. ¿Qué es lo que se hace? Crean un lenguaje que es el GML, que este es como quien dice, es un protocolo pues para que se puedan comunicar las bases de datos entre otras. La hizo, se dio cuenta de este lenguaje pues y le gustó y lo puso, lo modificó, lo arregló y creó el GSML, que es el mismo GML pero más estandarizado, o sea que soporta más tipos de lenguajes. Y esto era más que todo para hacer páginas web, entonces ya se pueden hacer comunicaciones entre varias personas. Con respecto a las personas que crean a las páginas y el usuario, pues le podría enviar imágenes y cosas por el estilo. Y de ahí es donde sale el HTML muchos años después, pues. Pero el HTML tenía problemas con respecto a la sintaxis, pues, porque uno podía escribir la página en el lenguaje HTML, pero aún así la guardaba y se miraba la página, pero si estaba mala, se miraba mal, ya que no hay una sintaxis que debía de seguir. Ya con el XML, o sea, que sale después, hay una sintaxis que se debe seguir. Y si no se debe esa sintaxis correctamente, la página no puede funcionar bien y ni siquiera se levanta, pues. Características del XML se puede decir de que se pueden compartir datos, permite proporcionar diferentes puntos de vista de los datos en portales de web y son menos complejos los navegadores. El problema de antes, de que cuando no estaba el XML implementado en internet, es que los navegadores eran mucho más complejos para que pudieran entender varias páginas web que estaban escritas en diferentes tipos de lenguajes. Y si el navegador no tenía el codificador, el códec para ese tipo de lenguaje, no se podía mover muy bien, que se diga, pues. Entonces este XML hace de que los navegadores sean estándares, pues, y los motores de búsqueda devuelvan un tipo de información más específica. Objetivos. Los objetivos, el XML trató de que fuera un poco idéntico, bueno, es más que fuera idéntico al HTML con respecto a su forma de enviar, recibir datos y guardarlos en el PC, en el computador, como usted quiera llamarle. Otro objetivo que cumplió fue que era fácil de programar. Otro que debía ser compatible. ¿Qué significa esto? Que varios lenguajes se pueden comunicar entre sí, como pude hablar de esto al principio. Fácil de entender y de leer para cualquier persona que lo quiera modificar y que sea un open source, por así decir. Otra cosa es que es directamente utilizable para internet y que soporta varios sistemas de web, como puede ser un sistema de información de una empresa o de otra empresa, pues lo soporta, pues, y pueden comunicarse entre ellos mismos. Es que se pueden crear documentos de la forma que uno quiere. ¿Cómo así? ¿Qué significa? O sea, que tenemos nosotros una página web que queramos hacerla o la podemos modificar cuando nos dé la gana y de que se puede hacer a nuestro gusto, pues no hay limitantes, siempre
todo se puede, pues. Hay una mayor facilidad de representar visualmente, por ejemplo, los botones y todas cosas así, y que es extendible, o sea que entiende varios lenguajes de programación, como puede ser Java, puedes programar en HTML o lenguajes mucho más viejos, y todos los como que los capta y se pueden comunicar entre ellos mismos estos tipos de lenguaje, cosa que eso es lo que busca el XML en un mundo globalizado. Ok, ¿qué aplicaciones podemos tener del XML? El XML es intermediario entre dos bases de datos. Cuando las bases de datos necesitan intercambiarse por medio de Internet de información. La segunda aplicación es que transfiere información desde un servidor hasta un cliente de una forma mucho más fácil, pero sí, no obstante de esto, se ocupa una mayor ancho de banda en su red. Y tres es que las ayudas visuales para el mercado a quien está orientado son mucho más amplias, y bueno, y teniendo ese tipo de cosas a veces son estrategias para salir con más relevancia.